Dios te bendiga, muy buenos días, felicitaciones a ti hermano, amigo, familia que estamos juntos hoy en este día martes 10 de septiembre. Es para mí un privilegio saludarte bajo la dirección del Todopoderoso, que nos encontremos aquí juntos estudiando la palabra de Dios. Y hoy tenemos la bendición de parte de Dios. Dios ha mostrado su misericordia en esta mañana porque te ha levantado a ti, a mí y a todos los que estamos ingresando al canal. A los hermanos que están justamente, a los amigos que están justamente yendo al canal, Dios te bendiga. Estamos contentos porque le estamos dando el primer tiempo a nuestro Dios en esta mañana. Estamos contentos, así que un saludo muy cordial para ti, donde quiera que nos estés sintonizando, donde quiera que estés en Centroamérica, Suramérica o Estados Unidos. Bueno, este es el año bíblico. Bienvenido al canal y que todos juntos podamos disfrutar de la palabra de Dios. Para Dios sea la honra y la gloria. Y gracias a la guía del Espíritu Santo en cada día a nuestra vida, porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias a la obra redentora del Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, que vino a dar la vida por cada uno de nosotros, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos dio la vida por medio de Él, y para Él sea la honra y la gloria en esta mañana. Gracias porque Dios nos da todo este movimiento del año bíblico. Así es que recuerda que estamos estudiando solamente la palabra de Dios, la Santa Biblia. Bienvenido seas. Es el único audio en puntos comentados, dejándote el espacio para que tú vayas a la palabra de Dios. Y vamos a introducirnos en 3 capítulos para este día. Capítulo 33, capítulo 34 y capítulo 35 del profeta Ezequiel. Bueno, vamos a hacer un compromiso antes de ir al estudio. Este audio lo puedes remarcar en todos sus aspectos. Va a ser muy diferente a los demás porque el punto que viene a tocar es fuerte. Así es que desde ya te advierto de que bajo la guía del Espíritu Santo daremos algunos detalles con respecto a la obra que Dios está esperando de cada hijo de Dios aquí en el planeta Tierra. Tú y yo somos responsables. De una u otra forma somos responsables. Con lo poco o lo bastante que tú sabes, somos responsables. Nunca esperes tener tanto para poder compartir. Comparte lo que tienes. Sí, eso es importante. Alguien decía, para dar no es suficiente tener. Se necesita tener ¿qué? Buen corazón. Así es que si tú sos parte de eso, comparte el enlace para todos, que sea el audio más escuchado para gloria de Dios, porque te va a abrir los ojos, te va a dar incentivos grandes, porque cuando hablamos del remanente de Dios pensamos que es un poquitito. No, el remanente de Dios, a pesar que es una minoría de el abastecimiento de población que existe en la tierra, pero no son pocos. Se dice pocos porque a la cantidad de personas, pero Dios tiene su pueblo. Y introdúcete con nosotros en el estudio de este día porque está importante. Así es que bienvenido, vamos a estudiar la palabra de Dios. Sin antes, vamos a clamar, vamos a hablar con Dios por medio de la oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Agradecidos estamos por tu palabra. Gracias porque nos das la perseverancia de poder seguir estudiando tu palabra. Y ahora que estamos aquí frente a ella, y todos los amigos y hermanos que están conectándose justamente en este momento, danos tu bendición, que podamos disfrutar de tu palabra y sobre todas las cosas que podamos agarrar fuerza, tomar fuerza para poder seguir en el camino de la santificación, perseverando, sí, con tanta valentía, porque el Espíritu Santo al cual tú has dejado, querido Jesús, está con nosotros, y para Él sea la honra y la gloria. Gracias porque nos has dado la vida. Gracias porque nos das esta mañana. Bendice a cada hijo tuyo que va a salir a los trabajos. Danos tu bendición, tu protección y sobre todas las cosas que podamos honrar tu nombre en nuestro ser. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos al estudio de hoy. Vamos a decir algunos aspectos grandes. Ahora no los voy a presentar a la introducción porque son muy importantes. Lo voy a dejar que exactamente vaya bajo el audio. Así es que escúchalo hasta el final, porque si te pierdes este audio vas a perder mucho. Así es que para Dios sea la honra y la gloria porque es su palabra. Y la palabra siempre llega. Yo siempre digo, no hay
Estudio sin exhortación. La palabra de Dios quedó para que tú y yo seamos exhortados. Sí, y cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, indudablemente vamos a quedar como llegamos. Si vamos con la incentividad de poder encontrar el testimonio, la palabra de Dios que necesitamos nosotros, vamos a ser llenos del Espíritu Santo, llenos de su palabra. Vamos a ser movidos del lugar estático que estamos, de donde estamos con brazos cruzados, y vamos a llegar a ser hombres y mujeres, jóvenes y niños involucrados en la misión. Sí, yo siempre digo esto porque nadie que fue a Jesús cuando estaba aquí en la tierra quedó como estaba. Cuando un paralítico era encontrado con Jesús, este hombre caminaba. Cuando un ciego llegaba a Jesús, este hombre veía. Cuando una persona estaba tirada en una cama, este hombre se levantaba. Óyeme, cuando alguien no glorificaba a Dios, este hombre saltaba y glorificaba a Dios dentro del templo de Dios. Esto es grandioso. Bueno, su palabra está con nosotros y la palabra de Dios es viva. Así es que vamos a introducirnos al capítulo 33. Deber del centinela. Este es importante. Quédate porque esto está, diría yo, muy bueno de aprendizaje para nosotros. Yo siempre digo que Dios nos está instruyendo en cada momento de nuestra vida. Y ahora sí estamos acá. Versículo 1. Recibí esta palabra del Señor. Es decir, el profeta Ezequiel está recibiendo todo lo que él indica, está viniendo de parte de Dios. Es una palabra muy fiable, confiable para todos los tiempos y para el tiempo de hoy en día. Recibí esta palabra del Señor. Hijo de Adán, di a los hijos de tu pueblo, cuando yo traiga espada sobre el país y el pueblo tome a un hombre de su territorio y lo ponga de centinela, y vea venir la espada sobre el país y toque la trompeta y avise al pueblo, entonces el que oiga el sonido de la trompeta y no le haga caso, y la espada lo alcance, su sangre será sobre su cabeza. Oyó el sonido de la trompeta y no le hizo caso, su sangre será sobre él. Y si hubiera hecho caso, habría librado su vida. Mira qué interesante. Pero viene todo lo contrario, versículo 6. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y hiere a algunos, este último habrá caído por su pecado, pero yo demandaré su sangre de manos del centinela. Mira qué importante. Es decir, el centinela desempeña un rol, un papel bien importante. Óyeme, es decir, no solamente la vida de él está en fuego, no, depende muchas vidas de él. Y en esta mañana, en este mediodía, en esta tarde cuando tú escuches este audio, o en esta noche cuando ya el sol se ha ido y tú te sientas con tu familia, pones este audio, bueno, es palabra de Dios. Los ministros de la iglesia, y ahora sí vamos a tocar los ministros porque aquí hay palabra de Dios. Cada uno de los ministros, Dios está hablando al profeta Ezequiel con respecto a los ministros que tienen una gran responsabilidad. Están en lugares altos, están con el tiempo completo para poder estudiar la palabra de Dios y llevar al pueblo, a las ovejas, al cuerpo de Cristo, a cada ser humano a la consagración de Dios. Porque, vamos a decir así, porque no solamente porque pensamos, sino que es el trabajo, el llamado de Dios para ellos, de dedicarse a tiempo completo a la obra de Dios. Y estas personas consagradas a Dios no se les va a hacer oculto nada. Tienen que revelar la palabra tal como está escrita en la palabra de Dios. Aún cuando hay momentos que son fuertes, tienen que amonestar, exhortar al pueblo de Dios. Sí, porque ellos están puestos como centinelas. Y si oyen que viene la destrucción y ellos callan, bueno, las personas van a ser muertas porque no se prepararon. Pero eso sí, el centinela, el ministro, sobre él va a recaer la sangre de todas las personas que pudieron haberse salvado y no se salvaron. ¿Por qué? Porque el ministro no dio a conocer la palabra de Dios tal como estaba escrita. Esto es interesante. Ahora,
sabes que en este papel Dios es justo. Aún Ezequiel le dice Dios: mira, Ezequiel, yo te amo tanto a ti, tú eres el profeta mío, has servido de comunicación para el pueblo, pero desempeña el rol al cual tú has sido llamado. Dios no deja afuera al ministro, Dios no deja afuera al profeta Ezequiel. Sí, es para todos. ¿Sabes que nosotros el llamado de Dios para cada mañana, cada día del año bíblico, no es para los que no son convertidos, es para todos? Bueno, si tú estás dentro de una denominación, bueno, alabado sea Dios porque estás allí. Pero si te encuentras fuera, bueno, llegó el momento que te entres al círculo de la iglesia para adorar a Dios. Y tú dirías: bueno, ¿por qué tengo que yo de entrar a una iglesia para adorar a Dios? ¿Acaso la iglesia es la salvación? No. La iglesia no te va a dar la salvación. Importante es esto. Quien da la salvación es nuestro Salvador Jesús. Y voy a tocar algunos puntos importantes aquí porque están dentro del capítulo 33. Mira, algunos piensan que los mandamientos dan la salvación. No dan la salvación. Algunos piensan que posiblemente el cuarto mandamiento que está dentro de los 10 mandamientos da la salvación. Estás equivocado. Nadie predica ni la Biblia autoriza que el día sábado te salva. Voy a decir esto y tú me vas a tener un poquito de paciencia para poder descubrir todo esto a la luz de la Biblia. Ningún día salva al ser humano. Esto es interesante. Ahora, si tú guardas el día sábado, es porque estás agradecido con el dueño del día sábado y con el dueño de la salvación. Cuando yo obedezco los 10 mandamientos, yo estoy obedeciéndolos porque estoy agradecido de aquel que ha dejado los 10 mandamientos para que me vaya bien. Nunca la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que lo vamos a ver en el futuro, si Dios así lo permite, nunca rectifica que los 10 mandamientos te van a salvar. Éxodo capítulo 20, te lo voy a decir de memoria porque son textos que están en nuestra mente. Éxodo capítulo 20, verso del 5 al 8. En el versículo 7 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Óyeme bien. Éxodo capítulo 20, del verso del 6 al 8. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra de Dios no dice: bueno, si guardas los mandamientos, me vas a amar. No. Interesante. Todo aquel que comienza en guardar los mandamientos y no ama a Dios, le será una carga, un tropiezo grande. Jamás va a poder. Así es que enamorémonos de Dios primeramente, porque la palabra de Dios dice: si me amas, vas a guardar el resto, que son los 10 mandamientos. Y si no me amas a mí, no comiences en guardar nada porque va a ser imposible. Interesante. Ahora, en el último libro de la Biblia, de los 66 libros, en el libro de Apocalipsis dice: aquí está la paciencia de los santos. Óyeme bien. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, cuando guardaron los mandamientos de Dios, aprendieron a estar con Jesús, a ser obedientes. Alabado sea Dios por esto. Ahora, trayendo el punto central de los ministros, el versículo 7 del capítulo 33. A ti, hijo de Adán, te he puesto por centinela. ¿Sabes que Ezequiel no lo nombró una comitiva ejecutiva de una organización o iglesia? Lo llamó Dios. A pesar que Ezequiel venía de linaje sacerdotal, esto es importante, son estadísticas y detalles que te dejo porque la palabra de Dios lo autoriza. Ezequiel venía de la familia sacerdotal, del pueblo de Dios, pero quien lo llama a ser profeta no lo llama el sumo sacerdote, no lo llama nadie más, Dios lo llama. Y Dios le dice en el versículo 7: a ti, hijo de Adán, te he puesto por centinela en la casa de Israel. Mira qué importante. Para ti, líder departamental, anciano, pastor, ministro, Dios te ha llamado para que seas un centinela. Ahora, voy al círculo más grande y de más responsabilidad.
Voy a decir esto de más responsabilidad y no te vayas a asustar por lo que voy a decir porque es la palabra de Dios. A ti, querido padre, a ti, querida madre, que estás en el hogar, Dios te ha llamado para que seas centinela de tu casa, de tu hogar. Y Dios no va a pedir cuenta por el vecino, no va a pedir cuenta por las familias afuera, no va a pedir cuenta por la iglesia a la cual tú perteneces. Va a pedir cuenta por tu gran iglesia, por tu gran familia, responsable de ella como centinela. ¿Qué estás haciendo por tu familia? ¿Estás incentivando a la adoración a Dios o te estás descuidando? Esto es importante. Ahora, ¿por qué? Y no digas porque voy a abrir un espacio aquí. Porque nosotros nos vemos en veces tentados y decimos, bueno, fracasé y no puedo levantarme. No. Óyeme, para ti, querida familia, padre o madre, si fracasaste con uno, bueno, por eso no caigas al piso. Mantente de pie con la ayuda del Espíritu Santo. Fracasaste con el segundo, de igual forma. Satanás te ha golpeado, pero sé perseverante porque Dios te va a dar la victoria. Sí, mantente. Ahora, va a pasar como el centinela, porque muchos se presentarán, madre o padre, cuando Jesús venga, y posiblemente algunos solos, sin hijos, algunas esposas sin sus esposos. ¿Por qué? Porque la esposa estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios y el esposo no. Algunos solamente el esposo porque la esposa nunca aceptó la voluntad de Dios. Ahora, eso no indica de que tú dejes de hacer la obra, porque si no va a parecer como el centinela. Supo que Jesús venía y no le advirtió a la segunda persona que había. Pero si tú lo hiciste, formaste todo lo que estaba a tu alcance, desempeñaste el rol al cual Dios te llamó como padre o madre, de advertir a tus hijos, y tú como esposa de advertir a tu esposa, y tú como esposa de advertir a tu esposo, y no escuchó. Sí, y si escuchó el sonido pero no le hizo caso, como aparece en el capítulo 33, bueno, descuida. Ya está advertido, él no hizo caso. Escuchó el sonido de la trompeta y no hizo caso, y la espada lo alcanzó, y él va a morir, él va a ser destruido eternamente por su pecado, pero tú has librado tu vida. Dios es justo, y este audio, como dije, será uno de los audios más fuertes, pero con tanto poder, porque donde se muestra la exhortación fuerte, se muestra la gracia tan fuerte, sobrepasando cualquier cosa. La gracia de Dios es la más abundante en el capítulo 33. Y aquí el versículo 8 dice: oirás la palabra de mi boca. Esto es decir, Ezequiel, escuchando la palabra de Dios, de la boca de Dios. Oirás la palabra de mi boca y le advirtieres de mi parte. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no le hables para que se guarde de su camino, el impío morirá por su pecado, pero demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino, para que de él se aparte, y él no se aparta, por su pecado morirán, y tú has librado tu vida. Directamente Dios le estaba diciendo a Ezequiel. O sea, es decir, el papel del profeta era bastante responsable y responsabilidad. Donde quiera que estemos, nosotros siempre estamos cubriendo un papel importante. No solamente para los ministros, no solamente para los departamentales, laicos, ancianos, ujieres, sino también para los padres que están en casa, las madres. Óyeme, ahora, donde tú te encuentres también joven, mira, esto lo digo yo porque yo fui estudiante de una escuela, fui alumno de una escuela, sí, estuve allí bajo la dirección de un maestro. Y los hijos de Dios, Dios nos da esa gracia. Voy a decir, Dios nos da esa gracia porque de nosotros mismos no hay. ¿Recuerdas tú cuando estabas joven? Sí, de 16 años, de 14, en todas las edades, ya sea de 8 años. Bueno, estás conectado con Dios. Tus pensamientos están involucrados en la obra de Dios. Y aun cuando estás en la escuela, muchos te siguen a ti porque hay confianza, hay virtud, hay inteligencia, hay sabiduría de parte de Dios en tu vida. Y te voy a decir como parte, como un paréntesis de
de la gloria que Dios revela a sus hijos. Cuando yo estaba estudiando, y tú sabes que en todas las escuelas hacen grupos de actividades. Sí, grupos de actividades. Y no se permite un solo grupo. De hecho, y por normalidad y legalidad, tienen que haber grupos dependiendo la cantidad de alumnos que hay dentro del salón de clase. Y recuerdo que cuando estábamos allí, esto es para gloria de Dios. Todos los alumnos querían formar un solo grupo, pero tenían que formarse diferentes grupos. Y ahora yo le digo a Dios, óyeme, los hijos de Dios tienen esa virtud. En el momento tal vez tú no te pusiste a pensar cuánto Dios te estaba guiando tu vida. ¿Por qué? Porque todos quieren estar al lado tuyo. Porque hay sabiduría de parte de Dios, hay inteligencia, y para Él sea la honra y la gloria. Pero tú sirves de instrumento, así es que para ti, joven, donde quiera que te encuentres, sí, los niños nuestros, ¿has visitado tú a tus hijos en la escuela cuando están en el momento del lunch o del almuerzo o de la comida, como tú le llames? Mira, llega descuidadamente y vas a ver a tu hijo que está rodeado de más niños y él está siendo el promotor, el líder de la conversación. Es decir, nuestros hijos están cumpliendo un papel tan importante dentro de las escuelas. Pero eso lo aprenden ¿dónde? No en la escuela. Lo aprenden porque Dios se lo manifiesta dentro del hogar, que es la primera iglesia de ellos. Así es que, padre y madre, una responsabilidad para ti, y vamos a introducirnos. ¿Quién será salvo? Versículo 10. Tú pues, hijo de Adán, di a la casa de Israel: vosotros habéis dicho, nuestras rebeliones y pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, así dice el Señor: vivo yo, que no me place la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué morirá casa de Israel? Interesante. ¿Sabes qué? En el diario vivir nos encontramos con personas que nos dicen: ya Dios no me puede perdonar a mí. Lo que está diciendo el versículo 10. Sí, ya estamos en nuestros pecados. ¿Quién será salvo? Bueno, Dios dice, diles a ellos, a las personas que dicen, bueno, ya para mí se terminó. Ya para mí la palabra de Dios ya no puede ser ningún trabajo porque soy tan malo, soy tan pecador. Dios le está diciendo al profeta y nos está diciendo a nosotros, dile a esa persona, diles que yo, dice Dios, no me complazco que él se muera en el pecado. Óyeme, Dios no se complace que el impío muera. A Dios le complace y va a ser una alegría tan grande la cual tú no te imaginas, es que tú te vuelvas de lo impío, del camino mal, y te vuelvas a los caminos de Dios. Aquí lo declara, no lo estoy diciendo yo, versículo 10 al versículo 11 y 12 del capítulo 33 del libro de Ezequiel. Mira, para ti, hermano mío que estás escuchando en esta mañana, ¿has estado en un momento dentro de la iglesia en la cual no estás ahora? O para ti que nunca has estado dentro de una iglesia y siempre tienes temor. Bueno, te voy a decir algo porque ya lo dije en segundos pasados, y es que la iglesia no te va a salvar. Pero te voy a decir algo que sí te va, no te espantes por esto. Pero la iglesia es el medio de salvación que Dios ha dejado aquí en la tierra. Voy a decir esto, el que sea el medio de salvación no equivale que ella sea la salvación. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así que tú lo conoces en la historia. Y si no la conoces, pues ve al libro de Génesis capítulo 7 al capítulo 9. En el capítulo 8 está cuando Dios llama a Noé. Dios iba a salvar a Noé, a sus 3 hijos y a las esposas de sus 3 hijos y a la esposa de Noé. En total a 8 personas. Bueno, este número no estaba predestinado o destinado a que se salvara. Era el arca para todas las personas. Óyeme bien esto. Ahora, Dios pudo haber levantado a Noé en el aire y sostenerlo por, diría yo, 165, 150 días en el aire. Sí, para Dios no hay imposibilidades. Pero Dios le dijo a Noé, hazte el arca. Sí, convivan allí. Llévense del uno al otro. Están allí. El arca en sí no era la salvación.
Dios los iba a salvar a ellos. Porque ¿qué embarcación pudo haber resistido dentro de aquellas olas cuando los abismos y las fuentes de la tierra de abajo se abrieron y de arriba se abrieron las fuentes y las ventanas del cielo? Es decir, caía agua del cielo y subía agua de la tierra con una presión simétrica que levantaba las piedras y las rocas más altas. Ahora, pregunto yo, ¿crees tú que alguna embarcación podía sostenerse de pie? No. Es decir, la barca sirvió como instrumento, ¿sí? Un instrumento para salvar a los que creyeron de que Dios estaba limpiando el planeta Tierra del pecado. Sí, esa barca sirvió como sostenimiento e instrumento para que el hombre humano se salvara. Pero la salvación y el poder de Dios sostenía al arca. Sí, la sostenía. No importando las rocas que le cayeran, Dios la guardaba con su poder. Así es que es igual que la iglesia. La iglesia no te da la salvación en sí misma, no te da la salvación, porque quien salva es que nuestro Salvador Jesús. Pero es el medio para que tú glorifiques a Dios, para que tu fe crezca por el oír la palabra de Dios, para que pongas a práctica los dones que Dios te ha dado, ya sea del canto, de la predicación del evangelio, de orar, de interceder por los amigos, de hacer obras caritativas, de hacer la obra misionera, de ayudar a la viuda, al huérfano, de ayudar en todos los aspectos. Óyeme, si son ministerios que se dan porque todos tenemos ¿qué? Dones y talentos. Y aquí está esto, versículo 10. Dios te salva, Dios tiene todo el poder para hacerlo. Ahora, Jerusalén está llegando a la destrucción. Esto lo vas a ver en los últimos capítulos del capítulo 33 y te lo voy a dejar ahí para que lo estudies. ¿Okay? El capítulo 34. Se apacientan a sí mismos. Este capítulo 34 posiblemente en algún momento lo has estudiado, pero ahora llegó. Así es que diría yo, si se te incomoda un poco, bueno, agradece a Dios que la palabra de Dios está aquí. Y yo la he disfrutado mucho de parte de mi Dios para mí. Así es que la voy a dar a conocer bajo la dirección del Espíritu Santo, el capítulo 34. ¿Recuerdas que los ministros, los pastores, todos compartimos la lucha de la santificación? Es decir, el hecho de que seas ministro no estás ausento de acechanzas del enemigo. Bueno, diría yo que estás más en peligro, porque Satanás se irá más contigo. Porque ¿de quién teme Satanás? Del que está exhortando, del que está diciéndole al pueblo, deja el mal camino. Mira, los ministros, líderes, ancianos que están involucrados en la predicación del evangelio, bueno, tal vez no lo vemos, pero se forman parte del blanco de Satanás. Son acechados, mira, son criticados, ¿sí? Son aborrecidos, hay momentos, son pasados por alto y nadie en veces se recuerda de ellos, sí. Y no me estoy diciendo que no se recuerdan de que existen, cómo no, pero no hay ninguna incentividad. Y esto no equivale para que hayan halagos para ti, no, porque la obra que tú estás desempeñando no es de ti. Tú eres un instrumento únicamente y la gloria es para Dios. Así es que evita, si has sido pasado por alto por tu iglesia, posiblemente ni se acuerdan de tu cumpleaños, ¿sí? Ni se acuerdan del día del pastor, ¿no? Ni hay regalos para ti, incentivos, no hay nada. A pesar de que te desvelas, a pesar que administras la iglesia, bueno, la recompensa viene ¿de dónde? De Dios. Porque lo que tú estás haciendo, querido pastor laico, ministro, anciano de iglesia, departamental, director, porque aquí la obra no es solamente de una persona, es de un equipo de la iglesia. Así es que para ti, este audio y este capítulo 34, bajo la dirección del Todopoderoso. Y para ti, querida madre, que estás en casa, para ti, querido padre, bueno, toma tu parte con la ayuda del Espíritu Santo, porque tú no quedarás fuera de esto.
Nadie queda fuera. Para ti, joven estudiante, toma tu parte, porque donde Dios te ha enviado a esa escuela, a esa universidad donde estás, a ese colegio, a esa middle school donde estás, a esa escuela mediana, preparatoria, bueno, te ha enviado Dios allí para ser que un centinela. Tal vez no tienes credenciales de pastor, pero sos un pastor y de ti dependen muchos ojos puestos, porque saben de que tú profesas y adoras a Dios. Interesante. Ahora sí iniciamos. Del Señor recibí esta palabra. Dice Ezequiel, verso 2. Hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza a los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿Cómo? Que se apacientan a sí mismos. Es decir, su ministerio es para ellos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Es una pregunta. Verso 3. Coméis leche y os vestís de la lana, la gruesa degolláis, pero no apacentáis las ovejas. Verso 4. No fortalecisteis a las débiles, ni guardasteis a la enferma. No litigasteis a la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que la dominasteis con la dureza y violencia. Y andan errantes por falta de pastor. Son presa de toda bestia del campo y andan esparcidas. Anduvieron perdidas mis ovejas por los montes y todo collado alto. Por todo el país fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. Verso 7. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, dice el Señor, que por cuanto mi rebaño fue robado y mis ovejas fueron comidas por las bestias del campo, sin pastor, y mis pastores no buscaron mis ovejas, sino que se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Dios. Así dice Dios el Señor: yo juzgaré a los pastores, demandaré mis ovejas de su mano y los quitaré de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, porque yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Bueno, podemos hablar todo un mes de estos versículos, pero el tiempo es limitado. Estamos aquí. El pastor divino, el versículo 11. Esto quédate porque vamos a introducirnos un poco más. Así dice Dios el Señor: yo mismo, el pastor de pastores, el pastor divino, nuestro Salvador Jesús, dice: así dice el Señor, yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Como el pastor busca su rebaño el día que las ve esparcidas, así buscaré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron esparcidas el día nublado y oscuro. Las sacaré de las naciones y las ajuntaré de los países, los traeré a su tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por la ribera de los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel serán su majada. Allí dormirán en buen redil, y en ricos pastos serán apacentados sobre los montes de Israel. Y yo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 16. Yo buscaré la perdida, traeré a la descarriada, ligaré a la perniquebrada y fortaleceré a la enferma, pero la gruesa y al fuerte destruiré. Las apacentaré con la justicia, y de vosotros, ovejas mías, así dice el Señor: yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os parece poco comer los buenos pastos y luego pisotear lo que queda? ¿Os parece poco beber el agua limpia y luego enturbiar con
con vuestros pies la que queda, y mis ovejas comen lo que hollaron vuestros pies, y beben lo que vuestros pies enturbiaron. Por eso así dice el Señor: yo juzgaré entre las ovejas gruesas y a la flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y corneasteis a la débil hasta que las apacentasteis fuera. Vamos a quedarnos un poco hasta allí, porque ahora sí vamos a decir un poquito esto. La administración, vuelvo y repito, mira, esto es importante porque lo vamos a descubrir hoy. Siempre Dios ha tenido líderes en la tierra. La tierra no ha quedado sin dirección alguna, y Dios le ha placido de que los humanos estén al frente de otros humanos, es decir, con responsabilidades según su capacidad, porque no todos tenemos la misma capacidad, ¿sí? Nunca creas que tú puedes hacer todo, porque hay uno más que puede más que ti. Mañana vendrá otro que puede más que ti, y tú que puedes más, mañana vendrá otro más que puede más que ti. Porque Dios es el dueño, y como a Él le place repartir los dones conforme a la capacidad y conforme a lo que hay en el corazón, bueno, Dios administra esto. Y ahora voy a decir lo siguiente. Cuando estamos estudiando el capítulo 34, estamos viendo justamente lo que estamos viviendo ahora. Sí. Y aquí sí, y yo te voy a pedir una disculpa, pero lo quiero hacer bajo el capítulo 34. ¿Por qué dice Dios que hay pastores que se apacientan a sí mismos? ¿Sí? Obtienen su vida. El texto dice, comen de allí, de la lana de las ovejas se mantienen. Es decir, hay pastores, porque lo estoy diciendo en el capítulo 34, hay pastores que se llaman ser pastores únicamente por beneficios económicos, basándose en la dirección de la palabra de Dios, pero que su sustento está allí. Ni siquiera su corazón está conectado con Dios, pero se están aprovechando, están comiéndose la lana, como dice el capítulo 34, de las ovejas. Y dice aquí, no les preocupó la que estaba perdida, no les preocupó sanar a la que estaba doliente, no les preocupó la que estaba perdida allá y la traer al rebaño. Óyeme, se apacentaron a sí mismos, estaban cuidando su ministerio únicamente por conveniencia de su propia vida. Ahora, ¿esto pasó en el tiempo de Ezequiel? Sí. Pregúntame tú ahora si no se da esto mismo, y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchas personas se ha enfriado. Y dice, bueno, ¿para qué voy a entrar a una iglesia? Te voy a decir algo aquí, porque recuerda que este audio posiblemente es el más fuerte, pero con la ayuda de Dios es el más potente en virtud y gracia para ti. Llegó el momento que tú abras los ojos. Por la administración de una iglesia no puedes calificar que todas son así, porque alguien decía, las iglesias son como un negocio. Bueno, para aquel que toma el capítulo 34 y está dentro del círculo que se está, diría yo, aprovechando de las ovejas, sí, es un negocio. Pero para aquella persona que su misión es predicar el evangelio a tiempo completo y de su responsabilidad, bueno, esto lo vamos a ver un poco más en detalle. Así es que comparte el enlace, suscríbete al canal, porque si no, en algún momento vas a estar perdido en el estudio. Así es que yo te animo en el Señor de que el audio lo escuches completamente hasta el final, en todos los momentos, porque palabra de Dios vamos a ir revisando en cada texto. Ahora, te voy a decir esto porque tengo amigos de diferentes nacionalidades, de Sudamérica, de todos los países. Tengo de la habla hispana, tengo amigos de diferentes países, como también tengo amigos de habla inglesa, de que ellos están allí conversando. Justamente tengo un compañero de que él me dice, mis padres iban a la iglesia, y no te voy a mencionar la denominación, es una persona inglesa, y me dice, mis padres, mis abuelos iban a la iglesia y van todavía, y yo soy el único de la familia que no voy. Porque dice él, porque yo veo a las iglesias que son
como un negocio que se abre. Ahora, yo le dije, ¿me puedes explicar un poquito más qué tuviste, qué observaste o porque alguien te dijo? Bueno, y comenzó a abrir su corazón. Sí, es una persona ya adulta, una persona americana de habla inglesa de este país de Estados Unidos, y él dice, yo puedo observar esto. Sí. Ahora, en nuestra área de hispanidad o latino, de donde quiera que tú pertenezcas, al país que tú pertenezcas, has escuchado también la misma frase que dice, bueno, ¿para qué vamos a enriquecer a un ministro, a un pastor? ¿Has escuchado esto? Bueno, te voy a decir esto. Vuelvo y repito, por una iglesia o por un pastor que haga tal cosa, tú no puedes echar en el mismo costal a todos los ministros, porque no. Dios tiene ministros que confían en su palabra, confían en la misión que han sido llamados. Te voy a poner un ejemplo. Ezequiel, para todo aquel que no estaba en obediencia a Dios, Ezequiel, mira, esto es interesante, quiero que lo compruebas tú. El capítulo 34, él dice que la gente va a salir a escuchar la voz de Jeremías. Va a decir la gente, miremos a ver qué palabra le ha dicho Dios a Jeremías, a Ezequiel. La gente iba a salir a los balcones, a los corredores de las casas, se iban a sentar cómodos ante Ezequiel y iban a decir, dinos qué te dijo Dios. Y Dios le dice a Ezequiel, tus palabras serán como una persona que canta bonito, pero que ellos no van a obedecerla, jamás la van a llevar a la práctica. Óyeme, esto es interesante. Cuando yo estaba estudiando el capítulo 34, dije yo, esta palabra es para nuestros días. Esta palabra es para hoy, para 10 de septiembre de este año 24. Óyeme, ¿cuántas personas dicen, me encanta cómo se predica la palabra de Dios, pero jamás quieren hacer un compromiso con Dios? ¿Por qué? Porque sienten temor. Bueno, te voy a decir, ese temor lo pone Satanás, así es que no sigas ese temor. Segundo, voy a decir lo siguiente. Cuando la iglesia está bien organizada, y aquí me vas a aguantar un poquito más, posiblemente el audio se va a extender un poquito más, pero no puedo cortar en esto. Cuando la iglesia está bien organizada, su organización va de una parte a otra con lo siguiente. Te voy a decir esto porque es bien importante que nosotros sepamos. Por ejemplo, voy a decir esto. Mira, las iglesias vienen de un punto de organización, al menos iglesia local, asociación o misión, unión, división y asociación general. A la iglesia que estamos allí organizados, ¿cuál es? La iglesia local, donde están los miembros. Asociación o misión son administradas un grupo de distritos pastorales que están dentro de un territorio de iglesias, es decir, asociación o misión. Ya es más alto que la iglesia local. Tercer punto, unión. Es administrada por un grupo de asociaciones y misiones. Ya vamos en 3 niveles: iglesia local, asociación o misión y unión. 3 niveles. División administrativa de un grupo de reuniones y de uniones. Allí ya hay que más, es más alto porque hay más uniones juntas. Ahora, como quinto nivel está la asociación general, es decir, la administración de las iglesias de todo el mundo. Esto es importante, que tú sepas esta estadística de organización. ¿Por qué nos ayuda a nosotros? ¿Por qué? Porque estamos bien organizados sobre ese aspecto. Ahora te voy a decir un poquito más. Hoy en día tenemos alrededor de 235 países registrados, sí, que se han dado a conocer. 235 países, de los cuales en 213 países hay presencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para gloria de Dios, predicando en 213 países. Bueno, esta fue la estadística que se hizo en el año 2022. No estamos tan lejos. Ahora, cuando estamos allí viendo esto,
vas a decir lo siguiente: alrededor de 22 millones de miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día adorando en todo el mundo, en 213 países. Esto es importante. Ahora, con miembros, donde los miembros son atendidos alrededor por 20.924 ministros ordenados en todo el mundo. Ahora, voy a decir esto porque se ha tocado allí, y más o menos hay una cantidad de iglesias, la cual es una cantidad grande de iglesias en los 213 países. De los 235 países reconocidos, en 213 hay presencia de la Iglesia Adventista, con escuelas, hospitales, universidades, colegios grandes. Óyeme, ¿por qué? Porque la palabra de Dios está llevando no solamente la salvación así, sino que también está ayudando a las familias a la educación, a la sanidad y a la proclamación del Evangelio. Así es que tenme paciencia para culminar con este año bíblico, de este audio de esta mañana. Ahora, cuando una iglesia está organizada en este sentido, cada pastor o ministro está, diría yo, supervisado. Alguien decía, y te lo voy a decir así en confianza porque tú no me conoces posiblemente bien, y yo te conozco a ti, ni siquiera sé el nombre. Pero si llegó a ti esto, bueno, y si estás dentro del círculo de esto, si en algún momento has pensado y ves que un pastor tiene una iglesia de 300 miembros, óyeme, alguien decía, te va bien porque la iglesia es grande. ¿Sabes qué? El pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día mundialmente, que está en 213 países, óyeme bien, cada uno tiene una administración supervisada con respecto a su salario porque está en tiempo completo. Y voy a decir esto con toda respeto y autoridad, y un poquito cerrado el círculo porque no tengo mucho tiempo. Lo siguiente es esto, y es de que ya sea una persona que esté en la iglesia o que hayan 5,000 personas dentro de la iglesia, el mismo salario es para el pastor. Interesante es esto. Sí. ¿Por qué? Porque es una organización administrada primeramente por el Espíritu Santo, cuidando las espaldas de cada ministro de la iglesia, cuidando a cada ministro llamado a la proclamación del Evangelio. Segundo punto, los pastores en ningún momento tocan las finanzas de la iglesia. En ningún momento. ¿Por qué? Porque para eso está la iglesia local organizada, con sus miembros activos. La administración de las finanzas de la iglesia están llevándose sobre la iglesia local. Interesante es esto, que tú lo sepas, porque son estadísticas. Ahora, cuando una iglesia no está organizada en los 5 niveles que vimos, como iglesia local, ¿sí?, asociación, como misión y como unión y como iglesia, asociación en general, en los 5 niveles que te he mencionado, si no está organizada de esa forma, es allí donde el capítulo 34 dice, hay peligro. Sí, hay peligro, porque puede ser que un pastor vea la obra de Dios como un negocio, y si tiene una persona, 5 miembros, dice, me está yendo mal. Pero si tiene 500 personas, dice, bueno, me está yendo bien. ¿Por qué? Porque no hay organización. Todo lo que te entra allí es posiblemente que él lo vea como negocio y es el sustento solamente personal para él. Pero cuando la iglesia está organizada de esta forma, es porque la obra del Espíritu Santo está guiando a todos los ministros en un orden donde hay transparencia y claridad. Y sabes que te voy a dar una estadística aquí muy grande. Dios siempre va a cuidar de su obra. Y a pesar que posiblemente hay ministros que lo ven como un trabajo, bueno, el salario bajo el orden equitativo que hay, ¿sí?, bajo las finanzas que ya están compartidas y responsables para cada ministro, bueno, ese es el trabajo de él, ¿sí? Y van a haber muchos pastores que tú no
los vas a ver en el reino de los cielos. Y fueron grandes ministros acá. ¿Por qué? Porque vieron la obra solamente como un trabajo para ellos personales. Pero van a haber pastores que amaron la grey y fueron tras la oveja que estaba perdida. Amaron a su iglesia y se gozaron en hacer el llamado que Dios había encomendado en sus manos. Y estos no solamente recibieron el salario equitativo de aquí de la tierra, sino que recibirán la vida eterna por la eternidad. Así es que tú no puedes ser responsable a tu ministro por algunos ministros que puedan ser que sí hay en el tiempo que estamos viviendo, sí, pero tienes que estudiar la palabra de Dios, sí, tienes que ver la organización de la iglesia, tienes que empeñarte. Abramos los ojos hoy en este tiempo para gloria de Dios. Y sobre todo el capítulo 35 te voy a decir algo importante, porque es el último capítulo, profecía acerca de Edom. Edom era hermano con Jacob, es decir, Esaú. La bendición estaba para allí. Diría yo, iba a ser el guía del pueblo de Dios, el ministro principal. Lamentablemente, Esaú despreció la bendición de parte de Dios que era dada por sus padres en ese momento. Estaré hablando para alguien que ha desechado la voluntad de Dios por algunos preceptos y conceptos que tiene, pensamientos que se le han infiltrado en su mente. Bueno, voy a orar por ti esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Bendícenos por favor conforme sea tu voluntad, y sobre todas las cosas, darnos la perseverancia. Quita todos los preceptos, conceptos que posiblemente llegan. Somos llevados a pensar mal en muchos puntos, pero gracias por tu palabra. Y aquel que es fiel a ti, tú lo vas a tomar de tu mano y lo vas a guiar. Confiamos en tu palabra y danos el privilegio de ser hijos tuyos, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día martes. Sobre todo recuerda, Dios, nuestro Salvador Jesús, es el pastor de los pastores. Bendiciones.